Muy bien, Iván Saldaña, gracias. Buenos días. Buenos días. Y con base en índices sanitarios y económicos, la agencia Bloomberg determinó, pues cuán exitosos han sido 53 administraciones a la hora de abordar la pandemia. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández de Argentina ocupan el último y antepenúltimo puesto respectivamente. Y vamos a hablar del tema con el doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, ¿cómo estás? Bien. Hola, doctor, gracias por tomar la llamada. La primera pregunta, nos ha dicho muchas veces el presidente de la República que México ha sido un ejemplo para el mundo, que todo el mundo nos ha visto asombrados por el gran éxito que hemos tenido en la lucha contra la pandemia, por las medidas que se han tomado. Todavía lo dijo hace unos días. ¿Se equivocó el presidente? ¿No somos realmente tan buen ejemplo? Sí, ¿qué tal, Sergio? Mira, yo creo que hay muchísimo de retórica para las bases políticas. Y qué triste que estemos hablando en estos términos cuando deberíamos estar hablando de un tema netamente sanitario. Pero lo que ocurre es que cuando tú no tienes indicadores de desempeño, cuando estás realizando una labor que no tiene metas precisas establecidas, hablas de cualquier cosa. Entonces dice, bueno, sí somos un ejemplo, pero basándose en qué. O tenemos éxito, decía el secretario de Salud, ¿no? Que tenemos controlada la pandemia. Y yo quiero ver cuáles son estos switches o mecanismos que hacen pensar que tenemos un control. ¿A partir de qué índice estamos descontrolados o a partir de qué índice estamos controlados? A falta de eso, porque Bloomberg no dice quién está controlado o quién no está controlado. Simplemente lo que hicieron ellos fue indexar una serie de parámetros fríos, medibles y que además son proporcionados por cada uno de los gobiernos. Vaya, Bloomberg no está inventando los números, están ellos sencillamente poniéndolos en orden. Y cuando los ponemos en orden, pues no quedamos para nada bien librados. Doctor, son 100,000 muertos y el presidente dice que este número se utiliza para golpear a su administración, que los conservadores aprovechan la pandemia para dar rienda suelta al amarillismo. ¿Cómo ves esto? Bueno, no entiendo por qué hay que criticar a gente que está hablando, que está opinando, o a los medios de comunicación y señalándolos con el dedo, cuando lo único que hacen es hacer la resonancia de los números oficiales que está dando el gobierno. Vaya, si de veras se quisiera hacer un escarnio, o que quisiera hacerse una crítica más profunda, se vería que no hay realmente un mecanismo que nos lleve a confirmar las cifras que estamos escuchando. Sabemos, porque lo dijo el subsecretario de Salud, que el número de pacientes contagiados es mucho mayor que la que se está reportando. Sabemos que en México se realizan pocas pruebas y que evidentemente hay mucha gente asintomática o con síntomas leves o que está muriendo en sus casas sin que jamás vaya a tener el más mínimo acercamiento a una prueba de COVID. Y lo mismo ocurre con los fallecimientos. Hemos visto todos los números del exceso de mortalidad que se han estado dando a conocer y que se han manejado índices de 2.4 hasta arriba de 3 veces esta cifra. Entonces, perdón, pero cuando alguien está hablando que tenemos más de 100,000 muertos, lo único que está haciendo es repitiendo la cifra oficial que nos transmiten a nosotros todas las tardes. Bueno, pues, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, yo creo que el primer error fue el no haber entendido la magnitud de este problema, el querer haberlo minimizado, el querer haberlo manejado como una subespecie de una influenza, algo que podía manejarse desde un escritorio. Nosotros vimos cómo realmente hasta la última semana de marzo es cuando empezamos a tomar en serio el tema de las compras de los insumos, cuando vimos que realmente la epidemia iba en avance. Pero lo que nunca se consideró fue hacer como los países que curiosamente vemos hasta arriba de la lista de Bloomberg, fue un diagnóstico profundo, el estar haciendo pruebas de detección de tal forma que nosotros entendiéramos quiénes están y quiénes no están contagiados y que se aislaran a los casos. Entonces, las bases mismas de el manejo de las epidemias, que es detectar a los casos y aislar a los contactos, eso fue lo que no se hizo en un inicio y después no se hizo, Sergio, Lupita, por política.
nos dijeron y defendieron el modelo que se tenía y de ahí nos empezaron a decir que no era conveniente hacer pruebas masivas, que las pruebas masivas, entre comillas, no salvan vidas. O sea, perdón, cuando lo vemos de manera indirectamente, yo creo que las pruebas masivas, al estar aislando los casos y al estar identificando adecuadamente quién y quién no está contagiado, puede y es potencialmente algo que puede salvar una vida. Y finalmente, bueno, le dijeron a la gente que no se acercara a las unidades de salud, que permaneciera en su casa, y hemos visto a muchos pacientes que se murieron sin diagnóstico o que llegaron tarde a las unidades de salud. La mayor causa de mortalidad que se ha visto con los estudios hechos en México ha sido en pacientes que han llegado tarde, y es por eso ahora que se está cambiando el discurso. Yo creo que al final, medidas como la que están tomando algunos estados y la Ciudad de México de comenzar a diagnosticar a la gente y a tratar de localizarla, es lo que debimos haber hecho hace 8 meses. Bueno, pues Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Sergio, Lupita, muy buenos días, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, son las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. Hoy se conmemora, hoy se celebra el Día Internacional para eliminar la violencia, de eliminación de la violencia contra la mujer. En su página de internet, la Organización de las Naciones Unidas señala que esta es una pandemia en la sombra, la violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Dice la organización